respiración. 3 meses, acuérdense que los niños se ríen de todo y están sonriendo ahí, etcétera. Entonces, si no tiene sonrisa social, si tiene asimetría en la actividad de las manos, lateralidad, si no sigue con la mirada, son de las primeras cositas que empieza a hacer el bebé. ¿Por qué? Porque su desarrollo va de caudal hacia los pies. Entonces, son de las primeras cosas que empieza a hacer el bebé de manera natural, a seguir con la mirada, la sonrisa social, la respuesta a los ruidos. Si no existe ninguna de esas cosas, algo está pasando normal. 4 meses, lo mínimo que tiene que hacer un bebé es sostener la cabeza. Entonces, fíjense bien la edad, 4 meses. Entonces, ya debe de tener el sostén de la cabeza, si no emite sonrisas sonoras, si tiene hipertonía, etcétera. 6 meses, si el bebé está muy pasivo y no se rota sobre el mismo, si tiene el signo de moro, que es una respuesta normal en los primeros meses, pero debe de desaparecer, ahorita lo vamos a ver, si no va iniciando la sedestación, entonces muchas de estas cosas ocurren en estos bebés, entonces fíjense bien, 4 meses ya debe de sostener la cabeza, 6 meses ya se debe rotar y debe de estar iniciando la sedestación, es decir, apenas a sentarse. No balbucea ni hace gorgoritos, entonces algo está pasando con ese bebé. 9 meses, no existe un desplazamiento autónomo, tiene hipotonía del tronco, es decir, todavía sigue sin poder sentarse, o si se sienta no es estable y se vuelve a caer. 12 meses ya debería de tener ya bipedestación con apoyo, pero si sigue sin esto, entonces algo está pasando. 15 meses, fíjense bien, ya es la palabra, ya es donde empiezan a decir vocabulario, 3, 4 palabras, no usar mamá o papá de manera específica, porque aquí ya saben identificar a los 15 meses quién es mamá, quién es papá y lo dicen. 18 meses no puede subir escaleras, no tiene un vocabulario de 7 a 10 palabras, no conoce las partes del cuerpo, etcétera. ¿Sí? 24 meses, es decir, 2 años, que no pueda correr, que no construya torres de 4 cubos, no combine palabras, etcétera. Entonces ya, si se fijan, ya es como una exploración neurológica más tanto psicomotora. ¿Sí? Entonces, todos estos hitos, pues, o bien lo podemos buscar pues en una gráfica o debemos de tener así como una concepción en la mente de qué es lo normal y qué es lo anormal. Entonces, 4 meses, sobre todo esa parte de la sedentación, que ustedes verifiquen cuando reciben a un niño que va por gripa, que va por diarrea, que son las cosas más frecuentes de consulta en los pacientes pediátricos, pues que ustedes también sepan preguntar e identificar este tipo de cosas en su consulta pediátrica. ¿Por qué? Porque ustedes, al ser el médico de primer contacto, va a ser el que pueda referirlos con el especialista adecuado, que ya sea rehabilitación, neuropediatra o o alguna situación también que ustedes identifiquen que no pueda escuchar el bebé o que no pueda ver, entonces ya lo referirán con el especialista apropiado. Entonces, exploración sistemática del recién nacido. Entonces, acuérdense, cuando tenemos un bebé hay que revisarle todo. Perímetro cefálico y morfología craneofacial. Entonces, ya habíamos platicado de la macrocefalia, la microcefalia, las fontanelas, suturas, cómo deben de estar. Y si un paciente está deshidratado, pues también lo vamos a ver en la fontanela. Entonces, lo primerito que revisamos es la cabeza. Nivel de vigilancia y reactividad, estado vigilia sueño, si está invertido, si está llorando, etcétera. Hiperexcitabilidad o hiperactividad, signos de estrés, irritabilidad, hiperactividad. Audición, entonces acuérdense que los niños, sus reflejos primarios pues es de sobrevivir, ¿no? Si viene un ruido, pues a lo mejor viene un depredador y se lo va a comer. Entonces, es por eso que mínimo deben de voltear con los ojitos y hacia el ruido de donde están escuchando, perdón, el lado hacia donde escuchan el ruido. Tono muscular o pasivo, entonces tienen que tener esos grados de movilidad del bebé. Acuérdense que todo lo que vamos a tener va a ser de craneal hacia caudal. Entonces, lo primero que va a tener, digamos, como mayor estabilidad del bebé, pues es el sostén cefálico, luego el tronco y hasta el último que aprenden a caminar los niños, pues son las extremidades. Entonces, esos son los hitos donde ustedes van viendo qué cosas tenemos. Motricidad espontánea,
movimientos generales, mímica facial, respuestas primarias. Acuérdense, esto es parte de los reflejos que tenemos al principio y que nos dice el cerebro primitivo, tienes que sobrevivir. Entonces, tienes que sobrevivir. Vamos a tener esto. Reflejo de la succión, ¿por qué? Porque tú tienes que mamar, tienes que tomar lechita. Bueno, pues la succión es algo que debe de existir, pero eventualmente va a desaparecer. Búsqueda, lo mismo con la boquita, ¿sí? Tú le acercas el pezón al bebé y el bebé lo encuentra. Reflejo de Moro, prensión palmar, tracción, marcha automática, etc. ¿Sí? Estos son reflejos primitivos que deben de ir desapareciendo. Cuando existe una lesión en un adulto que ya tiene un cerebro desarrollado, ¿qué pasa? Pueden volver estos reflejos primitivos. ¿Por qué? Porque ya todo lo que había desarrollado en su intelecto, sus habilidades adquiridas, etcétera, si existe algún traumatismo muy grave, etcétera, pueden volver a presentarse el cerebro primitivo que le dice vive, sobrevive. Entonces, por eso vuelven estos, y estos son siempre patológicos, sobre todo en un adulto. Reflejos osteotendinosos, rotulianos, visibles, eso que ya lo sabemos cómo explorar. ¿Vale? Entonces, acuérdense, bebé tiene un cerebro primitivo, un cerebro que le dice sobrevive. ¿Vale? Todavía no tiene ninguna habilidad que ha adquirido porque es un cerebro nuevecito. Y apenas va a hacer sus conexiones neurológicas. Entonces, estos reflejos primitivos son automáticos e involuntarios. ¿Sí? Su única función es la supervivencia. Entonces, es normal que conforme se vaya desarrollando el cerebro, estos desaparezcan y su persistencia, ya sea intensidad normal o reaparición, son signos de disfunción del sistema nervioso central. Entonces, igual también nos tenemos que aprender cuándo van desapareciendo. Entonces, generalmente son los primeros meses en los que desaparecen. ¿Por qué? Porque el cerebro va adquiriendo precisamente esas habilidades. Entonces, reflejo de Babinski. Este es algo que hacen sobre todo ustedes cuando exploran pacientes neurológicos. ¿Vale? Entonces, en los bebés va a ser normal entre los 6 y 2 años. Ya después de ese tiempo tiene que desaparecer, y si lo hacen en un adulto que sufrió un traumatismo y está positivo, es decir, está ahí, entonces va a ser patológico. Entonces, con un objeto romo van a hacer esta línea en la planta de los pies. Entonces, si hace la prensión, por así decirlo, con el pie, es un Babinski negativo. Es decir, esto debería de ser lo normal ya en un adulto. Y si extiende los deditos, es un Babinski positivo y nos refleja, sobre todo si es un adulto, pues que esto es anormal. ¿Cuándo va a ser normal? Pues entre los 6 y los 2 años. Entre 6 meses y 2 años. En el bebé, reflejo de búsqueda y succión, ya lo habíamos comentado, si tú le acercas el dedito o el pezón al bebé cerca de su boquita, pues luego va a encontrar el pezón y va a empezar a mamar. ¿Vale? Entonces aquí los niños precisamente es parte de su supervivencia, encontrar la comida. Entonces, ¿cuánto debe de ser su duración? De 3 a 4 meses. Reflejo de Bakin, aquí si ustedes le aprietan las manos a un niño, el bebé va a abrir la boca. Entonces, si tienen un hermanito, un sobrino o un hijo, pueden empezar, y acaba de nacer, pueden empezar a jugar con estos signos para que vean cómo se hacen y ya ustedes ponerles el nombre, ¿no? Ah, mira, le apreté las manos y me hizo el reflejo de Bakin. Entonces, si se fijan, este de Bakin desaparece muy pronto. En la 6ª semana ya no debe de tener. ¿Sí? Reflejo de Rotting, aquí igual es muy parecido a al de búsqueda y succión. ¿Por qué? Porque le acercas en los puntos cardinales y el bebé va a buscar con su boquita y la lengua se orienta hacia donde está. ¿Por qué? Porque quiere succionar, quiere mamar. Ese es el reflejo de Rotting. El reflejo de ojos de muñeca, también giras la cabeza y las manitas se quedan fijos durante un breve periodo. También debe desaparecer. Por eso se le llama signo de muñeca, porque si ustedes tenían esos muñequitos que abrían los ojos y que tenían así se quedaba el muñeco. Reflejo de marcha automática, acuérdense. ¿Cómo es el desarrollo neurológico del bebé? De la cabeza a los pies.
los piecitos son lo último que mantiene estabilidad, pero si tú agarras un recién nacido y lo pones a caminar, literalmente va a tener una marcha automática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un reflejo primario. Entonces, este debe de desaparecer, al tercer mes ya no debería de tener. Si persiste, es patológico. ¿Sí? Y nos está hablando de que su cerebro continúa primitivo. Reflejo de tónico cervical asimétrico, entonces aquí le giran la cabeza y fíjense cómo flexiona la rodillita hacia el lado contrario. Reflejo suprapúbico, apretamos encima del pubis y también va a tener una aducción y rotación interna de los piecitos. Todo esto también desaparece muy pronto. ¿Sí? Entonces, reflejos de extensión cruzada. Entonces, aquí flexionamos una pierna y la otra hace una extensión tónica, así como se observa en la imagen. Reflejo de Moro, esto es algo como muy frecuente y que yo creo que todos lo han hecho cuando ha tenido un bebé en brazos, lo agarra y hace una maniobra como si lo dejara caer y el niño extiende los bracitos. Entonces, este es un reflejo primario, duración 4 meses. Si persiste, entonces es patológico y también aparte nos sirve para ver asimetrías en las extremidades superiores. ¿Por qué podemos tener asimetrías en las extremidades superiores? Cuando existe un parto que es muy caótico, acuérdense de su interrogatorio, por eso hicieron su interrogatorio prenatal, natal y postnatal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa durante el trabajo de parto? A lo mejor el niño está muy grandote, sobre todo pacientes que sean diabéticas, que tengan un niño que nunca recibieron tratamiento de su diabetes durante eso, entonces al tener mucha glucosa disponible, pues crecen niños y por eso tienen macrosomía, ¿sí? Tenemos mucha energía disponible y el niño es el que se alimenta y es un niño grandote. Entonces, el canal de parto pues es estrecho, tenemos un niño muy grandote, entonces de repente los ginecólogos agarran la cabecita del niño, lo están sacando, y puede haber alteraciones en el plexo braquial, ¿sí? Jalan de más el hombro, acuérdense que los niños no son de goma, entonces lo jalan mucho y pueden tener alteraciones en el plexo braquial. Entonces, si esta maniobra hay alguna simetría de las extremidades superiores, probablemente tenga alteración a nivel del plexo braquial por esas maniobras que hacen de repente los ginecólogos. Reflejo de enderezamiento, fíjense la imagen, hace una presión sobre los pies del niño y se produce un enderezamiento progresivo de la zona caudal. Este de reflejo de enderezamiento es muy parecido a al reflejo de la marcha automática. ¿Por qué? Porque pareciera que en el cerebro primitivo las extremidades inferiores tienen como mayor apoyo, mayor fuercita, por eso aquí puede ser la marcha automática, o acá, si tú le pones la palma en el pie, va a ser ese enderezamiento de la zona caudal. Reflejo de Galland es el que se observa aquí en la imagen. El niño está en decúbito dorsal y se hace la presión paravertebral debajo de la escápula hacia la cresta ilíaca, vean, de la escápula hacia la cresta ilíaca, y va a producir una flexión lateral del lado estimulado. Esto debe desaparecer a los 4 meses. Reflejo de presión palmar, se parece también al de Backing. Todo lo que le pongamos en la mano al niño lo va a presionar, ¿sí? Esto, la duración, pues deben de ser alrededor de 6 meses. Reflejo de la presión palmar también. Si presionamos la almohadilla, si se fijan, se parecen mucho, ¿sí? Entonces, va a presionar. Reflejo acústico facial, debe persistir, toda la vida. ¿Por qué? Porque siempre que haya un ruido, nosotros, por supervivencia, tenemos que saber de dónde viene el ruido. ¿Qué quiere decir? Si nuestros oídos están funcionando bien, nosotros podremos identificar de dónde viene. Entonces, aquí tú haces un ruido y el niño debe de voltear o debe de fijar la mirada hacia donde está el ruido. El reflejo óptico facial, también lo mismo, ¿no? O sea, el niño debe de poder ver. Entonces tú le arrimas un objeto y si él no lo sigue, etcétera, podemos tener una ceguera. Reflejo de paracaídas, también agarras al niño y lo diriges hacia abajo
y sus manitas también. Así como el reflejo de Moro, si existe alguna alteración en el plexo braquial, lo vamos a poder identificar con alguna asimetría de las extremidades. Pero este reflejo también debe de desaparecer al sexto, séptimo mes. Entonces, ¿qué tenemos que tener para nosotros poder esperar? Digo, este es como un preámbulo de lo que es un cerebro primitivo y por qué nos dice la naturaleza, sobrevive. Entonces, estos reflejos eventualmente deben de desaparecer, excepto que es reflejo óptico-facial y reflejo acústico-facial. ¿Por qué? Porque estos se deben de mantener toda la vida, ¿vale? Entonces, exploración neurológica. Material necesario. Acuérdense, la exploración neurológica va a ser, o sea, es muy sencilla, pero lo importante es que ustedes sepan relacionarla, que ustedes sepan, o sea, realizarla cualquiera puede. Si tú incluso pones a un niño a hacer exploración neurológica de alguien, lo va a hacer, ¿por qué? Porque es como si hicieras un juego. Son maniobras muy sencillas, pero lo importante aquí es que tú relaciones tu conocimiento y puedas decir, esto está presentándose porque probablemente tengan alguna alteración en el occipital o tenga alguna alteración en el parietal, en el frontal, en el hipocampo, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante de la exploración es que tú relaciones eso que estás observando con la exploración y lo puedas traducir a qué parte del cerebro está dañado. Y lo corrobores, por supuesto, con algún estudio, ya sea resonancia magnética, tomografía, angiografía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué debemos de tener? Lápiz y papel. ¿Por qué? Porque tenemos que registrarlo. Sustancias de diferente olor y sabor intenso, pero que no sean irritantes y que sean fácilmente diferenciables. Esto para nuestra exploración neurológica de los 12 pares craneales, específicamente el 1, que es el de la nariz, ¿no? El del bulbo olfatorio. Oftalmoscopio, ¿por qué? Porque necesitamos ver desde reflejos hasta el fondo de ojo, que es parte de nuestra exploración del nervio óptico. Otoscopio, para ver precisamente que no existe alguna alteración en caso del nervio auditivo, que tengamos alguna alteración y que con el otoscopio pues podamos verificar que no exista un problema más que funcional, orgánico a nivel de el tímpano. Diapasones para nuestras pruebas de Weber, 128 y 515 decibeles, y también para la sensibilidad ósea. Linterna de exploración, súper para los reflejos, hisopos o bastoncillos de algodón para la sensibilidad, depresor lingual, abatelenguas cuando estamos explorando el nervio vago, optotipo de Snellen y cartas de Rosenbaum. ¿Estas para qué? Pues para también es parte de nuestra exploración en nuestro segundo par craneal, el nervio óptico. Martillo de reflejos, esto pues ya lo vemos en la exploración. Acuérdense que tenemos sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Esto ya es para el periférico. Aguja y objeto punzante, lo mismo, sensibilidad. Y pues clip y sujata papeles, pues también para lo mismo, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestra exploración neurológica que va por partes. ¿Sí? Entonces, hacemos nuestra valoración neurológica, es decir, recabamos toda nuestra información necesaria para ello y tenemos que tener nuestro método clínico riguroso. ¿Sí? Siempre les digo, de la cabeza a los pies, de lo central a lo periférico o al revés, de lo periférico a lo central, de tejido blando a tejido óseo, etc. Entonces, siempre que nosotros revisamos, exploramos, vemos una tomografía, vemos una radiografía, etc., siempre tiene que tener un orden para que no se nos escape nada. Lo mismo nuestra exploración neurológica. Síntomas y signos. ¿Sí? Y cuando hay conjunto de síntomas y signos, nos da un diagnóstico sindrómico. ¿Sí? Ya que tenemos nuestros diagnósticos sindrómicos, pues vamos a tener diferentes patologías, a eso se le llama diagnósticos diferenciales, que nos pudieran dar nuestros diagnósticos sindrómicos.
¿sí? Diagnóstico topográfico. Si nosotros tenemos signos y síntomas que nos dicen, el daño puede estar en esta localización, entonces tú ya dirás, está en el occipital, es una patología que involucra todo el encéfalo, o está en el cerebelo, o está aquí, entonces ahí vas a tener tu diagnóstico topográfico. Y le digo, diagnóstico diferencial, pues todas las cosas que nos pueden dar esto, y etiológico es específicamente la causa que podemos encontrar. Entonces, preguntas ante cualquier paciente. ¿Está el sistema funcional afectado? ¿Qué nivel de sistema nervioso está afectado? La localización en cada nivel y mecanismos de producción. Entonces, todas estas preguntas, siempre que tengamos una exploración neurológica y veamos patología, tenemos que hacernos estas 4 preguntas. Entonces, importancia del perfil evolutivo. Es decir, tienes un paciente y cómo va la evolución. Acuérdense que en nuestro padecimiento actual siempre preguntamos la evolución. ¿Cuándo le pasó? Si había algún evento desencadenante, hacemos toda nuestra mnemotecnia para saber específicamente de ese padecimiento actual, cómo va la evolución, si ya llevo tratamiento, si no llevo tratamiento, si hay algo que lo atenúe, algo que lo exacerbe, etc. Entonces, en sistema nervioso también es necesario encontrar no solo esto, la topografía, signos, síntomas, los síndromes, etcétera, sino la parte de cómo sucedió todo a través del tiempo, y esto nos va a orientar mucho a etiologías. ¿Cuáles etiologías? Si es agudo, subagudo o crónico. Entonces, lo podemos hacer como en un cuadrito y siempre nos tenemos que preguntar. Si es focal, es decir, es específico de un sitio que nos pueda dar lateralidad y fue de manera aguda, probablemente vaya a ser algo vascular. Es decir, estaba el paciente como si nada y de repente, no sé, tuvo hemiplegia del lado izquierdo, y lo interrogas y dice, no, pues es hipertenso, tiene ateromas, o bien tenía ya diagnosticado un aneurisma, etcétera. Entonces, dices, bueno, puede ser un infarto, puede ser una hemorragia, y dependiendo de la lateralidad, tú ya vas viendo en el cerebro en dónde debería de estar localizado, de acuerdo a las partes de las extremidades que no mueve, etcétera, ¿no? Subagudo puede ser un absceso o una mielitis que vaya siendo así a través del tiempo. Acuérdense, agudo y crónico, hay literatura que te lo divide dependiendo del tiempo. Hay unos que te dicen 6 semanas, otros que te dicen 3 meses. Entonces, esto va a ser un poco variable, pero te lo dice. Entonces, si es focal, puede ser un absceso, una mielitis, o crónico, es decir, ya pasaron más de 3 meses, puede ser una neoplasia. Difuso, entonces vamos a tener también división agudo, subagudo o crónico. Difuso vascular, una hemorragia subaracnoidea. Acuérdense que tenemos hemorragias parenquimatosas, donde va a afectar específicamente una parte, pero la hemorragia subaracnoidea, la sangre está como su nombre lo dice, subaracnoidea. Entonces la sangre se distribuye en todo el cerebro y por eso nos da una patología difusa, es decir, no hay una focalidad como tal que nosotros podamos decir está afectada esta parte del cerebro. Entonces, ¿qué podemos tener? Una anoxia o una isquemia global. En caso de inflamatorio, pues ya lo veremos, encefalitis, meningitis, y difuso, pues degenerativo, ¿no? Otras patologías que podemos tener traumáticas van a ser o suelen ser focales. ¿Por qué? Porque es el sitio donde se golpeó el paciente. Puede manifestarse también igual de forma aguda, subaguda o crónica. Por ejemplo, esto que es algo frecuente, y creo que ustedes nos habían platicado de su abuelito, ¿no? Que se había caído y que al principio pues no le pasó nada, pero después lo tuvieron que llevar al médico porque convulsionó, y cuando le hicieron la tomografía o perdió el estado de alerta, entonces cuando le hicieron la tomografía vieron que tenía un hematoma subagudo o un hematoma crónico. ¿Sí? Tóxico-metabólica, esto va a ser difuso precisamente porque no existe un sitio donde podamos identificarlo, y esto igual puede ser de forma aguda, subaguda, crónica. Ejemplo,
tóxico-metabólica, alguien con encefalopatía hepática, alguien con estado hiperosmolar, alguien con cetoacidosis diabética, alguien, por ejemplo, con un hipotiroidismo no controlado de mucho tiempo de evolución, etcétera, ¿no? Lesiones que no son masa como tal, puede ser cualquier tipo difusa o local, focal, no progresiva. Lesiones como masa, pues aquí ya tenemos igual, aguda, subaguda o crónica, que puede ser aguda, hemorragia, subaguda, absceso. ¿Por qué? Porque se va formando, va creciendo, entonces va dando las molestias conforme va comprimiendo, va tomando, etcétera. Y la crónica neoplasia, porque acuérdense, las neoplasias no crecen de un minuto a otro, sino que van incrementando las mitosis y va creciendo el tumor. ¿Sí? Hay tumores que se van a replicar más rápido que otros, pero generalmente lo metemos dentro de lo que es lo crónico. Entonces, el objetivo de la evaluación neurológica, cuando lo vamos viendo por pasos, es categorizar la lesión. ¿Es focal o difusa? Y esto de acuerdo pues con la evolución. Y podemos identificar focal, difusa y qué va a ser, agudo, subagudo o crónico. Localizar la lesión anatómicamente si es que se puede. Esto pues va a depender si es difuso o es crónico. Y también lo podemos decir, es a nivel del sistema nervioso central o es a nivel del sistema nervioso periférico. Definir la naturaleza de la lesión. Vascular, degenerativa, inflamatoria, inmunológica, neoplasia, traumática, tóxico-metabólica, congénica, de desarrollo, etcétera. ¿Por qué? Pues congénica, pues ya lo platicamos, ¿no? O sea, puede tener el paciente alteraciones, microcefalia, macrocefalia, anencefalia, etcétera. Principios básicos. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico correcto? Acuérdense, 85% anamnesis. Nuestro interrogatorio, así como lo hicimos desde ficha de identidad, antecedentes personales patológicos, no patológicos, heredofamiliares, ginecológicos, etcétera. Entonces, todo esto nos va a dar el 85% del diagnóstico. Entonces, sus historias clínicas deben de ser completas. 10% exploración, que es ya lo que ustedes hacen propiamente con el paciente, de que empiezan a identificar focalidad, lo corroboran, porque probablemente les vaya a decir el paciente o el familiar, pues ya no mueve la mano izquierda. Entonces, desde tu interrogatorio, por eso ya sabes que a lo mejor la lesión está del lado derecho, ¿no? 5% pruebas complementarias, que de hecho las pruebas complementarias son como para corroborar tu sospecha diagnóstica. Dices, pues mira, fue agudo, tuvo un traumatismo, etcétera. Entonces, tú ya tienes el diagnóstico que a lo mejor tiene un hematoma subdural, lo exploras, verificas precisamente esto, le haces la tomografía y corroboras que ahí está el hematoma subdural en el parietal izquierdo. Entonces, si se fijan, el diagnóstico correcto pues se compone de esto. ¿Desde qué revisamos? Desde la manera de expresarse del paciente, cómo camina, cómo se comunica. Entonces, acuérdense, el cerebro controla todo. Entonces, si controla todo, desde cómo hablamos, cómo respiramos, cómo nos movemos, etcétera, bueno, cuando hay un daño allí a nivel del bulbo, ¿verdad? Esa parte de la respiración. Entonces, vamos a poder identificar desde que llega el paciente a nuestro consultorio. Entonces, tenemos que saber las partes del cerebro y al nivel del sistema periférico, qué es lo que interviene ahí para saber si existe alguna patología o no. Entonces, la corteza, acuérdense, la corteza es donde nosotros adquirimos las habilidades, ¿sí? ¿Dónde está la parte del habla, de cómo nos expresamos, las náuseas, etcétera? ¿Cómo vamos identificando? Pues todo esto va a estar en la corteza. Si hay daño en la corteza, vamos a perder habilidades. Ganglios basales. Los ganglios basales también se encargan parte del movimiento. Entonces, ahí vamos a encontrar patologías, por ejemplo, coreas, etcétera, que podamos tener patología a ese nivel. Cerebelo. El cerebelo también nos ayuda a la coordinación del movimiento, pero es un movimiento más burdo. No es un movimiento fino, sino más burdo. Vamos a tener alteraciones en la marcha principalmente. Tronco encefálico,
Entonces, el tronco encefálico pues tiene también sus partes, ¿no? Donde van entrando los pares craneales y ahí vamos a tener pues los pedúnculos, el bulbo donde ya tenemos otras partes, sueño de la parte de la respiración, de la vigilia, etcétera, médula espinal y sus raíces nerviosas, plexo. Entonces, aquí las extremidades ya vamos a estarlas moviendo, o si hay alguna sección medular, pues vamos a tener las paraplegias, etcétera. También podemos tener enfermedades de la médula espinal, o bien ya yéndose más hacia la parte de lo que es la sinapsis, pues vamos a tener la raíz nerviosa, el plexo, nervio periférico, unión neuromuscular, enfermedades, por ejemplo, miastenia gravis, etcétera, o propiamente ya del músculo, las distrofias. Entonces, tenemos que saber, pues, cómo funciona el sistema nervioso y cómo funciona todo esto desde acá arriba hasta el periférico, y que podamos identificar las patologías. Entonces, suena como muy complicado, pero es como un juego. Véanlo así, que ustedes van recabando las pistas y van a poder diagnosticar de manera adecuada. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, repito mucho esto, pero porque es la realidad. Así lo tenemos que hacer, de manera sistematizada. Si nosotros hacemos paso 1, paso 2, paso 3, no vas a estar haciendo paso 1, paso 5, paso 7. ¿Por qué? Porque de esa manera te puedes saltar pasos que puedan involucrar que llegues a un mal diagnóstico. Y si llegas a un mal diagnóstico, no vas a tener un adecuado tratamiento y ese paciente se va a complicar, porque su evolución va a progresar y pues le va a ir mal al paciente, y pues tú vas a ser un mal médico por no hacer las cosas adecuadamente, ¿no? Entonces, primero lo primero, nivel de conciencia. A ver, esto sí se lo tienen que saber porque ya lo hemos visto. Karime, ¿cómo exploramos el nivel de conciencia? ¿Qué escala utilizamos y qué conceptos tiene ese nivel de conciencia? Pues me acuerdo que era la de Glasgow, ¿no? Ajá, muy Y bien. pues eran, creo que como 5 niveles, o sea, dependiendo si era como la motora, la ocular ¿Y cuál otra? y Nos la falta. verbal, creo. Son tres, son tres. Y cada una tiene un número diferente, y la suma nos va a dar ¿cuánto? ¿Cuánto nos da la suma? Que todos decimos, ah, tiene un perfecto nivel de conciencia, tiene un Glasgow de... De 15, ¿no? Ah, muy bien. A ver, Iván, ¿qué le podemos complementar a esa exploración de Glasgow? Pues que, por ejemplo, no se va a usar esa misma escala en niños, y que tampoco se va a utilizar en una persona que ya de por sí tenga una discapacidad o una condición previa que impida que sea completada la escala, Okay, ¿no? muy bien. Entonces, nivel de conciencia, escala de Glasgow. Acuérdense, ¿cuánto es el número que les dije que ya tenían que intubar a un paciente? Eso lo hemos repetido muchas veces para que no se les olvide. Si tú te encuentras un paciente en urgencias La con escala de Glasgow, Glasgow 8. ajá, de 8, ese paciente sí o sí lo tienes que intubar. ¿Por qué? Porque tienes que proteger tu vía aérea. Muy bien. Entonces ya pueden estar en un servicio de urgencias. Luego, 2, contenidos de la conciencia. ¿Cómo creen que se deba o se refiere a eso de contenidos de la conciencia? Mariluz. ¿A qué crees que se refiera? ¿O qué te imaginas? Porque lo entiendo que no sepan porque no lo han leído todavía. Contenidos de la conciencia. ¿Cómo que se imaginan que es? Pues qué expresa el paciente o cuál es su discurso, algo así. Es muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el paciente cuando a nosotros nos habla? Entonces, acuérdense, uno es nivel de conciencia y otro es contenido de la conciencia. Ejemplo, un paciente que es
que tiene encefalopatía hepática, pues te va a decir cualquier cosa, ¿no? O sea, tú lo vas a ver consciente, tú lo vas a ver hablando, si tú le dices mueva el brazo para acá, lo mueve, todo perfecto en el nivel de conciencia, pero ya el contenido, a lo mejor tú le preguntas en qué año estamos y el paciente te dice que vive en 1954, etcétera, o que el presidente es Cedillo, cualquier cosa así. O sea, ya los contenidos de la conciencia pues ya están alterados. Es un paciente que tiene un nivel de conciencia Glasgow de 15, pero el contenido de conciencia está alterado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que revisar. Nivel de conciencia, contenido de la conciencia, y aquí ya estamos explorando lo que es la cortical. ¿Qué vamos a revisar en esta corteza? Acuérdense, el cerebro primitivo nos dice, tenemos que sobrevivir. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para sobrevivir, por eso tengo mi reflejo oculocefálico, tengo mi reflejo auditivo, tengo mi reflejo de succión, etcétera. ¿Por qué? Porque quiero sobrevivir. Pero conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo esas habilidades, estos reflejos ya no son necesarios, por eso desaparecen y el cerebro dice, ahora yo tengo las habilidades del habla, tengo las habilidades de la conciencia, del lenguaje, de la dominancia, de la memoria. ¿Para qué? Para poder hacer útil o funcional y poder desenvolverme en el medio externo. Entonces, todo eso es lo que nosotros vamos a ver en el contenido de la conciencia. Atención, dominancia, lenguaje, memoria, praxias. Praxias son órdenes verbales e imitación que tú le das al paciente. Va a haber tipos o varios tipos de praxias. El cálculo, 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, así, etcétera, ¿no? Funciones conductuales, apariencia, personalidad premórbida, ¿sí? Eso pues cuando un paciente ya está cerca de la muerte, que te dice que ya ve a la abuelita, etcétera. Conductas, movimientos, condicionados espontáneos, afecto y humor, insight, o algo así que es como, insight se refiere a el pensamiento lógico que deberíamos de tener. Percepción, alucinaciones, la característica del sueño, como es si está alterado, si lo tiene normal, etcétera. Entonces, en el nivel de conciencia, vean esta grafiquita que es la escala de Glasgow, ustedes ya se la deben de saber. Esto es cómo el paciente está en relación al medio. Tenemos 4, 5 y 6. Entonces, apréndansela como OVM, para que sepan cuál es el menor y cuál es el mayor. Entonces, por debajo de 8 puntos es igual a intubación. Por debajo de 7 puntos el paciente está en coma. Entonces, esto nos sirve para medir el nivel de conciencia. Puntaje máximo, es decir, un paciente consciente, orientado, así como lo ponemos en nuestra historia clínica, tiene un Glasgow de 15. Un paciente que pues no tiene respuesta ni tiene nada y que probablemente esté en coma, pues va a tener un valor de 3. ¿Sí? Esto se modifica un poquito y ya utilizamos otras escalas, por ejemplo, en los pacientes que están intubados y que tienen relajante, etcétera. Entonces, para eso ya utilizamos otra escala, que es la escala de, ya se me olvidó, bueno, no me acuerdo ahorita, pero es la que utilizamos para valorar a los pacientes que están intubados. Y empieza con R, no me acuerdo. Bueno, entonces en la respuesta ocular espontánea, es decir, el paciente abre los ojos, los moviliza hacia donde está el ruido, etcétera, es un 4. Es un paciente que está completamente consciente con una respuesta ocular espontánea. Entonces, si tienes un paciente que está ahí acostadito, etcétera, y a la orden verbal tú le dices, abra los ojos, entonces solo a la orden, pues entonces le pones un 3, al dolor lo pellizcas y entonces abre el ojo, o sin respuesta, a pesar de que lo pellizcaste, no abrió el ojo. Respuesta verbal, orientado, desorientado, palabras inapropiadas, sonidos incomprensibles, sin respuesta. Entonces, ustedes ya le van poniendo el que es. Orden verbal, respuesta motora, es decir, si tú le dices mueva el brazo, agarre mi mano, etcétera, entonces el paciente te escucha y lo hace. O bien, si tú lo pellizcas y su mano se dirige a donde le pones el dolor, o bien, lo vuelves a pellizcar y hace una flexión, y a esto se le llama decorticación y descerebración. Fíjense cómo coloca las manos, decorticación, las atrae hacia lo que es el cuerpo, y descerebración hace
movimiento como cuando agarran una moto y le aceleran. Ajá. Esa es la descerebración. Y sin respuesta, a pesar de que tú le das algún estímulo o le dices, pues no existe este tipo de respuesta motora. Entonces, con esto van sumando sus puntos y van a obtener lo que es su Glasgow. Contenido de la conciencia, esto pues vamos a verlo un poquito más detallado porque sí tenemos que entender bien cómo hacemos, ¿no? Orientación temporoespacial, es decir, dónde se encuentra, en qué año estamos, etcétera. Reacciones emocionales, pues va a haber, acuérdense que todo esto tenemos que contextualizarlo. Ejemplo, no sé, es un paciente que acaba de tener un accidente donde falleció toda su familia, pues obviamente va a estar pues triste, con llanto fácil, etcétera, ¿sí? Pero si es un paciente que no tiene ningún motivo por el cual estar enojado, etcétera, 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 o triste, o con llanto fácil, o con alguna cosa así, pues entonces ya tendríamos que ver si no tiene que ver con alguna alteración al sistema nervioso central. Funciones intelectuales, aquí es donde encontramos las praxias, que pues son las de el cálculo, etcétera. Funciones cerebrales específicas, ya es exploración dirigida. Entonces, ¿qué exploramos durante la orientación temporoespacial? Cuando le preguntamos a nuestro paciente, ¿en qué año estamos? ¿En qué lugar estamos? ¿Con quién estamos? También eso es importante. Esto involucra zonas de ambas zonas del hemisferio, cuando le estamos preguntando, lugar donde se encuentra el paciente, ejemplo, les digo, también esto tenemos que contextualizarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un paciente que tuvo un accidente y está 3 semanas en coma, ya despierta, y tú de repente le preguntas, ¿en dónde está? Pues a lo mejor va a decir, ok, sí sé que estoy en un hospital, pero no sé ni qué día es, ni en qué año, o sea, día específico a lo mejor no te va a poder decir, hoy es miércoles, 1 de octubre, 2 de octubre, etcétera, ¿no? No te lo va a poder decir, pero si tú le dices, tenemos que preguntar un poco más general, ¿en qué año estamos? Pues a lo mejor si te lo dice, estamos en el 2024. Ya si te dice, estamos en 1522, pues entonces algo está normal, ¿no? ¿Dónde se encuentra ubicado? Momento en el tiempo. ¿Sí? También podemos hacer preguntas relacionadas con momentos históricos, ¿no? A lo mejor le preguntas, ¿quién es el presidente de la República? Cosas así como que es de conocimiento muy general, ¿sí? No tenemos que hacer preguntas muy específicas de un conocimiento muy particular, sino cosas que sepan, ¿no? A lo mejor, ¿qué países están en guerra? Ah, no, pues está Ucrania en guerra todavía. O esto, ¿sí? Entonces, conocimiento general. Reacciones emocionales, ¿sí? Entonces, estados de ánimo y tono afectivo. Despistaje psiquiátrico. Entonces, aquí podemos tener dos situaciones, motor o emocional. Motor en cuanto a tú lo observas, entonces está hiper o hipokinético, es decir, se está moviendo todo el tiempo o está muy tranquilito. Tú observas la tensión en los músculos o si está relajado o normal. Y en cuanto a lo emocional, si es hostil, o sea, llega, si ya te está maltratando, si está muy deprimido, eufórico, irritable, negativista. Entonces, esto tú lo tienes que registrar en tu historia clínica. Funciones intelectuales. Aquí vamos a tener varias. Memoria. Entonces, utilizamos regla de 3 en 3, hechos del día anterior, recuerdos comprobables. Estos recuerdos comprobables lo vamos a hacer con el familiar y que el familiar pueda corroborar. Ejemplo, le puedes preguntar, por ejemplo, cuántos hijos tiene, cómo se llaman, etcétera, que se supone que deberían ser recuerdos, pues que los deba de tener, que puedan ser de largo o corto o mediano plazo, pero que pueda comprobarlo con el familiar. ¿Qué comió ayer? ¿Qué estudio le hicieron? Etcétera, ¿no? Y en cuanto a la regla inmediata, pues le puedes decir 3 palabras, manzana, silla, banco, y después le empiezas a hacer otras preguntas y luego le vuelves a preguntar, oiga, ¿qué palabras le dije? Entonces, esa es la memoria inmediata. ¿Mm? Información general o de juicio,
que es el insight, aquí tú le preguntas, ejemplo, oiga, si usted está caminando y se encuentra un hoyo, ¿qué es lo que va a hacer? A lo mejor el paciente te dice, bueno, es un hoyo muy grande, de 2 metros. Entonces, a lo mejor el paciente te dice, pues lo brinco. Entonces, eso no es un juicio adecuado, ¿sí? Lo más adecuado sería pues que rodeara el hoyo. Entonces, tú le pones o le propones situaciones en donde pueda tener un juicio adecuado o acorde a lo que la mayoría de las personas hicieran, o capaz si te dice el paciente, no, pues lo vuelo el agujero para no caerme, me voy volando. Entonces tú dices, caray, esto está anormal. ¿Sí? Entonces, acuérdense, estamos revisando las funciones intelectuales. Cálculo, esto va a depender de lo que es el nivel educativo del paciente. Si es un paciente que solo estudió la primaria, pues no le vas a, incluso no le puedes decir, a ver, dígame 100 menos 7, pues te va a decir 93 menos 7 y se va a quedar pensando y va a decir, híjole, pues no, ya no sé. Entonces, aquí le puedes hacer 100 menos 3, menos 3, menos 3, y entonces ahí ya va a ser más fácil y lo va a poder hacer. Entonces, si ustedes le ponen muy difícil la resta, pues dependiendo del nivel educativo, tiene que hacerlo. Similitudes. Entonces, ejemplo, pones 2 objetos y le preguntas al paciente, ¿en qué se asemeja, por ejemplo, la luna y una pelota? Entonces, de manera normal, lo que el paciente debería decir, bueno, pues que cuando es luna llena, está redonda, ¿sí? Entonces, o si te dice, no, pues en que las dos tienen gravedad o alguna cosa ahí media descabellada, pues entonces también estás evaluando eso. Un libro y un periódico, bueno, pues que ambos sirven para que tienen letras, se puede leer, etcétera. Entonces, de esta manera estás viendo parte de este tipo de funciones neurológicas superiores. Abstracciones, interpretación de refranes. Entonces, aquí ya le preguntas al paciente. Por ejemplo, Emiliano, si yo te preguntara a ti, ¿qué significa camarón que se duerme se lo lleva la corriente? ¿Cuál es la interpretación que tú le das? Pues que si no estás atento o sí a la vida, pues no sé. O sea, tienes que estar despierto para no perderte oportunidades. Así es. Entonces, la interpretación de refranes también, si el paciente te dice cosas muy... Acuérdense que los refranes son de dominio popular, ¿sí? Todas las personas de todos los estatus sociales, etcétera, y dependiendo, incluso sin educación, saben lo que significa eso. ¿Sí? Entonces, tiene que tener una adecuada abstracción, es decir, saber, a pesar de que no son las palabras concretas como tú lo dijiste, Emiliano, el paciente sabe qué significa ese refrán. Es un dicho popular, pero sabe a qué debe de estar atento. ¿Qué es esto de abstracción? Es decir, obtener la información necesaria para poder aplicarla. ¿Sí? Contenido del pensamiento. Rodeos, ideas fijas, recurrentes, alucinaciones, ilusiones, delirios. Entonces, este contenido del pensamiento, por ejemplo, en pacientes suicidas, ¿no? Que rumian un pensamiento una y otra vez, o incluso están pensando en cómo cometer el suicidio, etcétera. Entonces, este contenido del pensamiento es parte de las funciones intelectuales y nosotros tenemos que investigar, ¿sí? Ya dependiendo si es una idea fija, específica, por ejemplo, esquizofrenia o alguna situación que dice, no, los nazis nos están atacando y están aquí. Entonces, tú ya vas viendo el contenido del pensamiento. ¿Vale? Entonces, si se fijan, la exploración neurológica es como muy amplia, pero es fácil de poder investigarla y la interpretación ahí es donde está lo complicado. ¿Por qué? Porque tú lo tienes que relacionar con la parte del cerebro que esté afectada y cómo lo vamos a interpretar de manera en que podamos llegar a un diagnóstico. Funciones cerebrales específicas, ¿sí? Entonces, esto es de manera, digamos, como general. ¿Por qué? Porque involucra ambos hemisferios del cerebro, ¿sí? Entonces, un daño difuso como
esta parte que ya vimos, difuso, que puede ser metabólico o que puede ser vascular, como una hemorragia subaracnoidea, una encefalitis, una meningitis, probablemente nos involucre todas estas situaciones, ¿no? Nivel de contenidos de la conciencia. ¿Por qué? Porque estamos explorando la cortical. Y si hay un daño a nivel difuso, esto se va a ver alterado, ¿sí? Entonces, así es como ustedes van delimitando. Entonces, funciones cerebrales específicas. Aquí a lo mejor hubo un traumatismo específico o un absceso o un tumor o un infarto, un EBC a ese nivel. ¿Por qué? Porque no le llegó la circulación o bien una embolia, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya vamos a tener lugar específico del cerebro. Entonces, aquí tenemos la interpretación córtico-sensorial, ¿sí? Que son complejas, percepciones complejas y se conocen como agnosias. Agnosias sin gnosia, conocimiento, ¿sí? Entonces, las agnosias son sin conocimiento, cosas que que el paciente aprendió, pero que ya no están tan claras después de la patología que tiene, ¿no? Entonces, relación numérica, esquema corporal y revisualización. Hay pacientes que pues ya no reconocen números o que ya no saben específicamente, pues precisamente esta parte de las matemáticas, ¿no? Que las matemáticas son una percepción sensorial compleja, esquema corporal, tú le dices, de hecho, hasta hay un libro que dice que, creo que era la mujer que veía con cara de sombrero o alguna situación así, ¿no? Entonces, hay pacientes que se daña esta parte y nos dice el paciente. Tú le dices, a ver, ¿qué es esto? Y te dice, pues es humano. Y entonces le muestras y dices, a ver, descríbame qué es esto. Y no reconocen una parte de su cuerpo. ¿Sí? Dicen, bueno, es que esto es mío. E incluso hay pacientes que llegan a tal locura que se quieren cortar la extremidad. ¿Por qué? Porque no la reconocen como propia de su cuerpo. Entonces, es muy bonita la exploración porque te da unas historias bien locas. Cuando ustedes estén rotando por neurología, van a ver todo este tipo de situaciones y la revisualización. Integración corticomotora, ejecución de actos complejos. Estos son las praxias. Praxias es acciones, ¿sí? Sin praxia es acto, sin hacerlo, sin esto. Entonces, estos son las apraxias. Entonces vamos a tener órdenes por gestos o palabras, copiar figuras geométricas o dibujar la esfera de un reloj. Y esto el paciente en teoría debería de tenerlo bien hecho. Cuando empieza a hacer alteraciones en esto, entonces nosotros ya le podemos dar nombre al tipo de praxia según lo que nosotros vemos. Por ejemplo, si tú le enseñas un reloj y le dices, nómbreme este objeto, ¿cómo se llama? Y el paciente dice, sirve para ver la hora, te lo pones en la muñeca, etcétera, pero no sabe decir es un reloj, entonces eso es una praxia. O sea, el paciente sabe perfectamente, digamos, casi dice, lo tengo en la punta de la lengua, pero no le sale, no lo sabe, eso es una afasia o apraxia nominal, ¿sí? Comunicación, lenguaje. Entonces, praxia, acto motor, bien intencionado. Gnosia, reconocer o conocimiento. Entonces tenemos apraxia ideomotriz, incapaz de idear y verbalizar la secuencia de un acto. Aquí tú le preguntas al paciente, descríbame cómo toma la sopa. Entonces el paciente debería de ser capaz de decir, con mi mano tomo la cuchara, la levanto, la introduzco dentro del plato con la sopa, tomo un poco de sopa, levanto mi mano, la dirijo a mi boca. Entonces, eso debería de ser capaz de hacer el paciente, pero cuando no lo hace, pues entonces tiene una apraxia ideomotriz. Apraxia construccional. No reproduce dibujos sencillos. Para eso, acuérdense, nuestro material de exploración que teníamos, papel, hoja, libreta, etcétera. Bueno, es porque vamos a poner a dibujar al paciente. Entonces, a lo mejor tú dibujas un triángulo y le dices al paciente, dibújeme o reproduzcame este triángulo o este círculo, lo que sea, ¿no? Y el paciente no puede reproducir esos dibujos sencillos. Apraxia bucolinguofacial. Entonces, soplar una vela. Entonces, aunque ustedes
lo tengan en su mente, que es algo, un evento muy sencillo, que todos lo hacemos en nuestro cumpleaños, etcétera. Bueno, pues hacer este movimiento, incluso el paciente no sabe y no piensa y dice, ¿cómo muevo la boca? ¿Cómo lo hago? Etcétera. Entonces tú le dices, a ver, haga como si estuviera soplando una vela, el paciente no sabe cómo hacerlo. ¿Vale? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar para que vayan a tomarse su café, descansen y vayan a su siguiente clase. Acuérdense, me deben el resumen de esta clase de neuro y la actividad de del Papa Nicolau y de la exploración de los genitales. ¿Dudas, preguntas? Luego, en el transcurso del día o la noche, les mando el rol para que puedan acudir al hospital y tengan su práctica con los pacientes, que puedan explorar. Acuérdense de darle un repaso. No tiene caso que vayan al hospital y que digan, ah, caray, ¿cómo se revisaba la cabeza? ¿Qué tengo que revisarle? La consistencia del cráneo, cuero cabelludo, cejas, ojos, que es todo lo que estoy revisando. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Ah, pónganme, antes de que se me vayan, su nombre, empezando por su apellido, para la lista, aquí en el chat. Excelente, doctora. Buen día. Permiso. Hasta luego. Buen día, doctora.